En el año 1274 a.C., un joven faraón egipcio, Ramsés II, dirigió a un ejército de 20.000 hombres contra 40.000 soldados del imperio hitita. Soy Matthew Seddell. Ambos bandos librarían una de las primeras batallas documentadas de la historia, en Kadesh. Estaba en juego la seguridad y la prosperidad de Egipto. Más de 3.000 años después, esto es todo lo que queda del asentamiento sirio, donde 60.000 hombres lucharon por su vida en la batalla de Kadesh. Con la nueva tecnología de videojuegos, están a punto de ver esta gran batalla como nunca se ha visto. El inmenso número de soldados, la formación de las tropas, cómo lucharon y cómo se ganó la batalla. Contemplen la lucha como a los generales les habría gustado verla, ahora en batallas decisivas. Batallas decisivas. Hace 3.000 años, en el año 1274 a.C., Siria era un importante cruce de caminos, donde las rutas comerciales occidentales se encontraban con las orientales. La madera, el oro y las especias del este se cambiaban por el cobre y el latón del oeste. Siria había sido un campo de batalla a lo largo de gran parte de su historia. Era punto de encuentro de 3 continentes. No podía defenderse sola, ni constituir por sí misma un gran estado. Así que siempre era el objetivo elegido de las superpotencias de la época. Al sur estaba el poderoso Egipto, al norte el emergente imperio hitita. La ciudad de Kadesh estaba situada en la misma frontera de los imperios egipcio e hitita. Tanto Ramsés como los hititas querían apoderarse de Kadesh, porque esta ciudad controlaba importantes rutas comerciales terrestres. Permitía el acceso hacia el sur desde el imperio hitita o hacia el norte desde Egipto. Durante casi 200 años, los egipcios y los hititas habían luchado por conseguir el control del centro de Siria. El feudo de los hititas se encontraba en las tierras altas de Anatolia, en la actual Turquía. Egipto era un reino del desierto, totalmente dependiente de la extensión de tierra fértil junto al río Nilo y que sobrevivía gracias a las inundaciones anuales. Egipto estaba gobernado por el faraón, que era como un dios en la tierra. Fue el primer estado centralizado de la historia. En realidad era bastante aislacionista respecto a otras potencias. Los extranjeros eran considerados inferiores y se tenían bajo control. En el año 1482 a.C., el faraón Tutmosis III había vencido a los hititas en la gran batalla de Megido. Pero la mayoría de las confrontaciones eran a escala mucho más pequeña y las grandes contiendas militares eran poco frecuentes. En 1279 a.C., Ramsés II, de 25 años, se convirtió en faraón de Egipto. Ramsés II es un personaje totalmente fascinante y dejó su huella por todo el Nilo. Era famoso por inscribir su nombre en todo, por levantar monumentos y por esculpir estatuas. Incluso se conserva su cuerpo, así que sabemos muchas cosas sobre Ramsés. Conocemos su aspecto físico porque su momia se ha conservado. Era alto para un egipcio, 1,70 m, y podría haber sido pelirrojo, como resultado del matrimonio de algún antepasado suyo con alguien de origen asiático. Ser faraón era algo incomparable. Eras un semidios, no eras solo un ser humano. A la vez eras el hombre más rico del mundo y el más poderoso. Ramsés ya tenía gran experiencia militar. Cuando era un joven príncipe, había luchado junto a su padre, Seti, en Libia y Siria. Seti había capturado la ciudad estratégica de Kadesh, pero esta había vuelto a manos hititas. Si se apoderaba nuevamente de Kadesh, demostraría que era un gran guerrero, tan grande como su padre, y además tendría acceso a las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Ramsés era un hombre joven para quien el horizonte no tenía fronteras. Decidió hacer lo que su padre no había podido lograr. Iba a conseguirlo. Poseía toda la ambición propia de la juventud. Ramsés II era un hombre joven con mucha ambición. No solo quería ser faraón, quería ser el faraón más importante que hubiera existido y existiría. Quería que los dioses supieran que él era el faraón más grande de todos los tiempos. El rey hitita Muwatalli, por su parte, tampoco llevaba mucho tiempo en el trono. Y se enfureció cuando Ramsés afirmó que iba a recuperar Kadesh, porque consideraba que le pertenecía.
El padre de Muwatalli y el padre de Ramsés, Seti, habían luchado entre ellos. Ahora sus hijos resolverían definitivamente la confrontación. Muwatalli buscó tropas en todo su imperio y reunió uno de los ejércitos hititas más grandes jamás visto. 2.500 carros y 40.000 soldados de infantería. Creo que lo que hace que Kadesh sea tan interesante es que se enfrentaron dos personajes que pensaban ambos que eran invencibles. La estrategia de Ramsés no constituyó sorpresa alguna. Sus planes para capturar Kadesh se discutieron abiertamente en la corte egipcia. Si Ramsés II hubiese tenido televisión, se habría presentado en ella para decir: voy a capturar Kadesh y a echar a los hititas de Siria. No tengo ninguna duda de que las noticias que llegaban de Egipto le daban a Muwatalli una idea del carácter impaciente del joven faraón. Solo tenía 25 años. Creía que podía realizar cualquier empresa. Era impetuoso, no tenía paciencia. Muwatalli debía de estar frotándose las manos diciendo: bien, sabemos cómo enfrentarnos a este tipo de impetuosos. Las batallas siempre tenían lugar durante la primavera y el verano para que los ejércitos no carecieran de suministros. Los ejércitos de esa época se constituían en base a la infantería y a los carros. Los conductores de carros eran como los pilotos de cazas de la actualidad, los mejores soldados de la época. Ser conductor de carro era como ser piloto de pruebas o algo así. Era una tarea que los hombres querían hacer y que daba prestigio. Se podían conseguir grandes recompensas. Las mujeres se sentían atraídas por estos conductores. También tenían que abastecer y mantener sus propios carros y caballos. El carro era una importante arma de asalto, diseñada para penetrar entre las líneas de la infantería enemiga. Era al mismo tiempo una plataforma de tiro móvil, pues además del conductor llevaba a un arquero. Las dos armas principales del conductor eran la lanza, diseñada para atacar de cerca cuando el carro estaba rodeado de enemigos, y el arco. Hay un relato que habla de un faraón egipcio que usaba un arco que preparó y disparó, y sus flechas atravesaron un objetivo de cobre puro. Las flechas atravesaron el cobre y salieron por el otro lado cayendo al suelo. Eran armas que podían destrozar una armadura y ocasionar mucho daño. El carro estaba diseñado para aproximarse al enemigo, lo que quería decir que el enemigo podía a su vez atacarlo fácilmente. El carro egipcio tenía algunas ventajas sobre el hitita. Era más ligero y más maniobrable. Tirado por solo 2 caballos, transportaba al conductor y a un soldado. Desde el carro se usaban lanzas y arcos. Ambos bandos estaban bastante igualados en cuanto a armas. El soldado hitita llevaba una larga lanza de ataque y una pequeña daga. Y aunque ya se conocía el hierro, las armas de mano más comunes eran la espada curvada y el hacha de guerra, ambas de bronce. Los hititas representaban una fuerza formidable, pero no asustaban a Ramsés, que les llamaba afeminados a causa de su largo pelo. A mediados de abril del 1274 a.C., el ejército egipcio se reunió en la ciudad de Pi-Ramsés, en el delta del Nilo. El país debió sentirse aliviado, porque eso era lo que se esperaba que hicieran los faraones, que reunieran grandes ejércitos, demostraran la superioridad de Egipto y desfilaran triunfalmente. Desde allí tenían un mes de marcha hasta el campo de batalla en la llanura de Kadesh. El resultado glorificaría o destruiría al joven faraón y decidiría el futuro de Egipto. Año 1274 a.C., Ramsés II, el faraón guerrero de Egipto, se dirigía al encuentro del imperio hitita. Estaban en juego los tesoros de Siria y la seguridad de Egipto. El ejército egipcio se dividía en 4 cuerpos. Cada uno tenía 4.000 soldados de infantería. Otros 1.000 hombres se ocupaban de los carros de cada uno de los cuerpos. En la época de Ramsés, el ejército egipcio se dividía en 4 grandes cuerpos. Llevaban el nombre de algunos de los principales dioses del reino. Los cuerpos eran los de Amón, de Tebas, de Ra por el dios del sol, de Heliópolis, de Set por el dios de las tormentas del delta del Nilo, y de Petá, el dios creador. Cada cuerpo estaba dirigido por un general con el faraón como comandante en jefe.
En la batalla, esos hombres formaban una especie de falange, con las tropas experimentadas en la vanguardia y los nuevos reclutas en la retaguardia. Al marchar, los cuerpos no se agrupaban juntos como un solo ejército, sino que se movían como unidades independientes durante kilómetros y kilómetros, a menudo por el desierto. Este sistema había evolucionado porque los egipcios casi nunca libraban grandes batallas. Sus guerras cortas y localizadas solían librarlas con un solo cuerpo. Además, separadas en una zona amplia, era más fácil para el ejército alimentarse de lo que el terreno proporcionaba. Los regimientos de Amón, de Ra, de Petá y de Set necesitaban cada uno un radio de unos 2 o 3 kilómetros mientras atravesaban Canaán y Galilea. El ejército egipcio se dirigía hacia el norte, mientras una división de élite, creada a partir de los 4 cuerpos, iba por la costa. A finales de mayo, Ramsés estaba a solo una jornada de camino de Kadesh. Dirigía el cuerpo de Amón, que llevaba una ventaja de bastantes kilómetros sobre el resto del ejército. Poco después del alba levantó el campamento y partió para llegar a la ciudad al anochecer. Aunque los dos soberanos sabían que la batalla iba a librarse, ninguno de ellos sabía exactamente cuándo comenzaría ni dónde se encontraba el ejército enemigo. Esa misma noche los soldados de Ramsés encontraron a 2 beduinos que, al ser preguntados sobre el ejército hitita, dijeron que no lo habían visto. Cuando Ramsés supo que los hititas no estaban cerca, creyó que sus mejores deseos se habían hecho realidad. Allí estaba Kadesh. Podía entrar y tomarla. Ramsés se sintió aliviado. Tenía tiempo suficiente para que sus hombres comieran y descansaran y esperar la llegada de los otros cuerpos. Montó su tienda y se sentó en un trono de oro. Pero le aguardaba una gran sorpresa. A la mañana siguiente, sus hombres capturaron a 2 exploradores hititas que al principio se negaron a hablar. Pero tras un duro interrogatorio fueron llevados ante Ramsés y confesaron la verdad. El ejército hitita no estaba a días de distancia. Eran más numerosos que la arena a orillas del río y estaban esperando tras una colina cercana. Ramsés quedó horrorizado. Los hititas estaban tan cerca que podían atacarle y él solo disponía de un cuerpo de tropas. 5.000 egipcios contra Muwatalli y sus 40.000 hititas. El hecho de saber lo que ocurrió a continuación es lo que hace que la batalla de Kadesh sea tan importante. Esta batalla es la más antigua confrontación bélica documentada que podemos reconstruir con total precisión. Un poema de la época del faraón contiene un relato de la campaña de Kadesh, y los muros de aquí, del Ramesseum en Luxor, están cubiertos de escenas de la contienda. Ramsés envió mensajeros a los otros 3 cuerpos para ordenarles que se apresurasen a ir a su encuentro en Kadesh. Pero el cuerpo de Ra no recibió el aviso hasta la mañana siguiente. Empezó a avanzar a marchas forzadas hacia el campamento del faraón con los carros delante de la infantería. Pero cuando se hallaba cerca, centenares de carros hititas salieron de sus escondites y atacaron la columna de infantería egipcia. Debió de ser un auténtico caos. Pesados carros hititas desde los flancos contra un cuerpo de ejército que no estaba formado en orden de batalla. Innumerables flechas, espadas pesadas, gritos que helaban la sangre y una muerte repentina que caía desde el cielo. El cuerpo de Ra se vino abajo. Muchos soldados tiraron sus armas y escaparon. Los hombres que debían rescatar al faraón habían huido. Ramsés estaba atrapado con solo una cuarta parte de sus tropas. Era cuestión de tiempo que el ejército hitita lo venciera. Año 1274 a.C., el faraón egipcio Ramsés II luchaba contra el imperio hitita por el control de Siria. La infantería del cuerpo de Ra había sido destruida. Poco podían hacer los conductores de carros.
Entonces vieron a otro grupo de carros hititas que se dirigía directamente hacia el campamento de Ramsés. Corrieron para avisar al faraón y llegaron justo antes que los hititas. Ramsés permanecía en su tienda, gritando a sus generales, echándoles la culpa y buscando soluciones a la situación, cuando se produjo una repentina llegada de carros egipcios, seguida de 2.500 carros hititas, que provocó el pánico en el campamento. Los carros hititas chocaron contra la infantería egipcia y comenzó una sangrienta lucha. El avance hitita hacia el campamento se vio frenado por las tiendas y por todo el material. Los carros chocaban entre sí en ese espacio tan reducido. Había sangre y polvo. Se produjeron saqueos, porque los objetos de oro y plata egipcios eran muy valiosos en Oriente Próximo. Los carros estaban atrapados en un enorme caos. Y todavía peor, los conductores de carros hititas, impacientes por atacar el campamento egipcio, se habían adelantado a la infantería. Esta doblaba en número a los soldados egipcios, pero se hallaba lejos de la batalla. Los arqueros egipcios empezaron a disparar sobre la masa de carros. Los soldados egipcios arrastraban a los hititas fuera de sus carros agarrándoles por el pelo y los degollaban. La matanza fue larga y brutal. Ramsés logró tomar el mando. Dirigió los carros egipcios restantes fuera del campamento, ordenando que se colocaran en forma de arco para contraatacar a los hititas. Solo podía hacer dos cosas. Una era esperar a que aparecieran los refuerzos. La otra era atacar directamente las líneas hititas y demostrar así que no tenía miedo. Ramsés era ingenuo, estaba equivocado en muchas cosas, pero era un hombre valiente. Rezó al dios guerrero que identificaba con su padre y le rogó que no le abandonara en ese crucial momento. Después atacó. La suerte decididamente estaba al lado de Ramsés. Justo entonces llegaron los carros de la división de élite que venían por el camino de la costa y se unieron a la batalla. Se habían adelantado, dejando atrás a la infantería. Ramsés pasó de estar en una posición de clara desventaja a disponer de tropas de élite en la lucha, que desconcertaron a los hititas, pues no conocían su presencia en la zona. De repente, el escenario de la batalla cambió por completo, porque los hititas no tenían ni idea de cuántas tropas egipcias más había en los alrededores. Los grupos de carros hititas estaban exhaustos y caían destrozados por las potentes flechas de miles de arcos egipcios. Los carros egipcios eran más ligeros, más rápidos y más estables que los de sus enemigos. Manteniéndose fuera del alcance de las lanzas hititas, arrojaban ráfaga tras ráfaga de flechas contra los apretados carros enemigos. Los egipcios podían disparar flechas, pero los hititas no podían maniobrar y resistir. Fue una auténtica matanza. Cada vez que los hititas intentaban atacar a los egipcios, tenían que retroceder ante sus flechas. No podían hacer otra cosa que escapar. Su retirada se convirtió en una huida hacia la seguridad. Los carros destrozados y los caballos moribundos yacían por todo el campo de batalla. Los soldados egipcios escudriñaban entre los carros y acababan con los soldados hititas que seguían con vida. Cuando un soldado egipcio mataba a un hitita, le cortaba la mano derecha. Las manos se llevaban ante el faraón como prueba de la victoria. Tras la batalla se contaban las manos para calcular el número de enemigos muertos. La estrategia militar egipcia casi les había hecho perder la batalla. Miles de soldados se habían separado a lo largo de kilómetros de desierto. El faraón no había conseguido reunir a la totalidad de sus tropas ni lanzar todo su poder militar contra los hititas. Pero las cosas habían resultado peores para Muwatalli. Había llevado 40.000 soldados de infantería hitita a Kadesh, pero ninguno participó en la lucha. Tanto él como Ramsés habían librado una batalla completamente diferente a la que habían planeado. Ramsés, con un ejército tan pequeño, no podía mantener bajo su poder ese territorio sirio y volvió a Egipto. Acabó firmando un tratado de paz con los hititas.
Más tarde se casó con 2 princesas hititas. Eso trajo la paz y la prosperidad a la zona durante los siguientes 90 años. Creo que a partir de las inscripciones de la batalla de Kadesh, podemos saber que Ramsés se apartó de la mitología, dejó de ser un semidios y se convirtió en un hombre asustado en un campo de batalla que logró salir de esa situación tan peligrosa. Si los hititas hubieran vencido, toda la zona de Palestina habría caído en su poder. Muchas partes de la Biblia están relacionadas con Egipto. No habríamos tenido nada de eso. Ni siquiera tendríamos la Biblia tal y como la conocemos. Puede que se hubiese escrito en hitita. Ramsés gobernó durante casi 70 años más, dándole a Egipto un período de estabilidad poco corriente. Durante su larga vida tuvo 200 mujeres, 96 hijos y 60 hijas. Continuó teniendo suerte. Durante su reino el Nilo se desbordaba regularmente, trayendo buenas cosechas. Pero en el 1274 a.C. se ignoraba todo eso. Ramsés sabía que la batalla de Kadesh había supuesto un hito importante para hacerlo posible. El joven faraón se había ganado una gran reputación y había sabido proteger las fronteras de Egipto. No deseaba que su pueblo lo olvidara. Ordenó que en los muros de su templo, aquí en Luxor, en el Ramesseum, se esculpieran escenas de la batalla. Actualmente, más de 3000 años después, la gente llega de todo el mundo para leer aquí la historia de Ramsés y la batalla de Kadesh. Esto es Estambul, en Turquía. Al oeste está Europa, al este Asia, que se extiende hasta la India y China. Soy Matthew Seddel. En el año 334 a.C., Alejandro, soberano del pequeño estado griego de Macedonia, cruzó este paso marítimo y se dirigió hacia el este, al encuentro del poderoso imperio persa gobernado por Darío III. Tanto Alejandro como Darío tenían una común ambición: gobernar todo el mundo conocido. En la guerra que iniciarían, el vencedor se quedaría con todo. La batalla decisiva se libró 3 años después, el 1 de octubre de 331 a.C., en la polvorienta llanura de Gaugamela. Con la nueva tecnología de videojuegos, están a punto de ver esta gran batalla como nunca se ha visto. La gran cantidad de soldados, las formaciones de las tropas, cómo combatieron y cómo se ganó la batalla. Vean la lucha como a los generales les habría gustado verla en Batallas Decisivas. Batallas Decisivas. Gaugamela. Los acontecimientos que condujeron a esta gran batalla se iniciaron muy lejos de las polvorientas llanuras de Persia. En el año 356 a.C., el rey de Macedonia, Filipo, y su mujer Olimpia tuvieron un hijo que llamaron Alejandro. Filipo era el rey más poderoso de la Grecia de entonces, pero le resultaba muy difícil mantener unidos los diferentes estados. Contemplaba la guerra contra el viejo enemigo griego, Persia, como una forma de unir Grecia y de obtener el poder. Pero Filipo tenía problemas domésticos. Teniendo ya 6 esposas, en el 337 a.C. se casó con la séptima, una joven adolescente llamada Cleopatra. Olimpia se puso furiosa porque temía que su hijo Alejandro nunca llegara a convertirse en rey. Al año siguiente, el 336 a.C., Filipo fue asesinado. Se sospechó que el asesinato había sido organizado por Olimpia, pero tal y como ella deseaba, su hijo Alejandro, de 20 años de edad, heredó tanto el trono de Filipo como su ambición por conquistar Persia. Creo que Persia simbolizaba para Alejandro el dragón que debía matar. Era como el saqueo Troya multiplicado por 100. El imperio persa era inmenso, pues abarcaba Turquía, Irak, Irán, Afganistán y el norte de la India. Pero su gran dimensión solo animó a Alejandro. Era un personaje insaciablemente curioso que quería contemplar las tierras que había más allá de Persia y el océano que se creía que rodeaba Europa y Asia
en los confines del mundo entonces conocido. Alejandro era a la vez un cazador y un conquistador, y su ambición no tenía límite. Su primera tarea era vencer al imperio persa de Darío III. La segunda, recuperar los territorios del antiguo imperio persa, del que había oído hablar y que se había extendido hasta el Hindu Kush, que actualmente es Pakistán. El tercer objetivo era alcanzar el límite que los griegos creían que era el océano. Quería seguir adelante hasta llegar al océano oriental. Deseaba competir con Aquiles y con Heracles, y quería que su nombre perdurara para siempre. En el año 334 a.C. llegó aquí a Turquía con un ejército de 40.000 hombres. Aunque prácticamente todos eran macedonios, también había tropas del resto de Grecia y una gran cantidad de mercenarios. En el corazón del ejército estaba la caballería Hatairoi, que significa de compañeros, una unidad de élite de unos 1.600 hombres. La contribución personal de Alejandro fue dirigir en persona esta gran fuerza de caballería, tarea que hacía desde los 18 años. Así que las tropas sabían que su líder no estaba allí solo por ser el hijo del rey anterior, sino porque era uno de los mejores jinetes de todo el ejército. La caballería Hatairoi de Alejandro era probablemente la mejor caballería que ha existido en la historia de la humanidad. Eran compañeros del rey, la élite de Macedonia que podía llamar a Alejandro por su nombre, y eran sus amigos. Los persas enviaron a su vez un ejército para hacer retroceder a ese joven advenedizo al otro lado del Helesponto. Las dos fuerzas se encontraban junto al río Gránico. Alejandro condujo a la caballería al otro lado del río. Se dirigió directamente hacia Mitrídates, el yerno de Darío, hundiéndole la lanza en la cara y matándole instantáneamente. Dos generales persas atacaron a Alejandro. Uno le abolló el casco con un golpe de espada, pero Alejandro logró terminar con él. El segundo general le atacó con un hacha, pero al levantarla, uno de los compañeros de Alejandro le cortó el brazo a la altura del hombro. El resto de la caballería y la infantería macedonias cruzaron rápidamente el río, haciendo huir a los persas. Alejandro continuó su avance hacia el este a través de Asia Menor. Creía que el destino le reservaba un futuro grandioso. El rey persa Darío decidió ocuparse personalmente de él. Reunió otro ejército y fue al encuentro de los macedonios en noviembre del año 333 a.C., en Isos. Darío superaba ampliamente en número a Alejandro, pero el campo de batalla no era lo bastante extenso para que pudiera sacar provecho de su ventaja numérica. Nuevamente, la caballería de Alejandro destrozó las líneas persas. Darío huyó tan precipitadamente que dejó atrás a su madre, a su mujer y a sus hijas, que se convirtieron en prisioneras de Alejandro. Mientras tanto, miles de tropas persas fueron interceptadas mientras se retiraban. Estas victorias convirtieron a Alejandro en amo y señor de todas las tierras al oeste de su avance. También conquistó Egipto, que llevaba 200 años en manos persas. Alejandro viajó hasta el país del Nilo y como nuevo faraón de Egipto fundó la ciudad de Alejandría. Entonces hizo un peregrinaje de centenares de kilómetros a través del desierto hasta el altar del dios Amón, que estaba en el oasis de Sigua, cerca de la frontera con Libia. Las preguntas que se le hacían a Amón se respondían a través de un sacerdote. Alejandro le preguntó: ¿gobernaré el mundo entero? Parece que la respuesta fue que sí, pero los sacerdotes fueron más allá. Se dirigieron a Alejandro llamándole hijo del dios. 2000 años después de su peregrinaje por el desierto, seguían existiendo monedas griegas con la representación de Alejandro como dios carnero. Aquellos que le conocían aseguraron que Egipto le había cambiado. Él creía que se había vuelto divino e invencible. En julio del año 331 a.C., su ejército estaba listo para avanzar hacia el este, hacia el corazón de Persia. 3 meses más tarde cruzó los ríos Éufrates y Tigris. Darío, que había aprendido de su derrota en Isos, le esperaba en la llanura de Gaugamela, nombre que significa la casa del camello. Darío escogió luchar allí para poder usar su caballería y sus carros a pleno rendimiento.
Lo arriesgaba todo para poder detener a Alejandro definitivamente, ya que si éste derrotaba a su ejército, todo el imperio persa quedaría en manos de un nuevo líder, Alejandro Magno. La batalla de Gaugamela. Estamos en el año 331 a.C. Alejandro Magno lucha contra el ejército de Darío de Persia. Está en juego el control de Asia desde el Mar Negro hasta la frontera de la India. El ejército de Darío era una fuerza enorme de unos 250.000 hombres, cifra 5 veces superior al ejército de Alejandro. Curcio Rufo, historiador de la época, escribió que el ejército persa reptaba por el desierto. Al frente iba la caballería, procedente de todas partes del imperio. A continuación estaban las tropas de infantería de élite, conocidas por el nombre de inmortales, porque nunca dejaban que fueran menos de 10.000 hombres. 10.000 lanceros, 30.000 soldados a pie y 400 caballos reales. 600 mulas y 300 camellos llevaban el tesoro del rey, que en la actualidad valdría más de 3.000 millones de dólares. En comparación, el ejército de Alejandro era burdo e improvisado, y sobre todo mucho más pequeño, unos 40.000 soldados de infantería y 7.000 de caballería. Pero era un ejército que confiaba en su líder Alejandro, que a la cabeza de su caballería Hatairoi dirigía desde primera línea. Los macedonios eran como una fraternidad. Cada día comían juntos, cenaban juntos, se comportaban como hermanos, primos, tíos. Todo el mundo estaba emparentado con todo el mundo por matrimonio o por consanguinidad. Alejandro adoraba a esos soldados y ellos, a su vez, le adoraban. La llanura de Gaugamela era un terreno adecuado para librar una batalla con carros, pero Darío fue un paso más allá, haciendo nivelar la tierra para formar pistas para los carros. Iba a ser una batalla monumental, el tipo de confrontación para el que se entrenaban los persas. Las grandes dimensiones de este campo de batalla permitirían que Darío enviase todas sus tropas a luchar y que pudiera utilizar su ventaja numérica para aplastar completamente a Alejandro. Uno de los objetivos clave de Darío era romper el grupo de lanceros de la falange. Darío tenía un plan. Utilizaría carros segadores que eran como carros normales pero dotados de largas cuchillas afiladas en las ruedas, capaces de cortar las piernas a un hombre o las patas a un caballo. Se lanzaban a toda velocidad hacia los grupos de infantería con el fin de romper las filas enemigas y así crear huecos para su propia caballería e infantería. Sabemos cómo desplegó Darío su ejército porque tras la batalla se capturaron sus instrucciones escritas. En el flanco izquierdo se hallaban las caballerías bactriana y escita de las estepas asiáticas. Su trabajo consistía en detener la carga de la caballería Hatairoi. Darío preparó meticulosamente Gaugamela para poder situar una gran cantidad de caballería pesada en el flanco izquierdo, para que Alejandro tuviera que luchar contra una fila tras otra de sus experimentados jinetes. Los persas estaban en el centro de la línea con el rey y el séquito real. Delante de Darío estaban los elefantes portadores de equipaje y otros 50 carros. El flanco derecho lo componían tropas de Siria, Mesopotamia y el Golfo Pérsico y 100 carros segadores. Como todos los comandantes griegos antes de él, Alejandro organizó su infantería en falanges. Esos bloques de tropas formaban un muro de lanzas para detener al enemigo. Las primeras 5 filas empuñaban las lanzas hacia el frente, mientras las demás filas lo hacían en un ángulo de 75 grados para desviar las jabalinas lanzadas por los enemigos. Pero a diferencia de sus predecesores, Alejandro combinaba la fuerza de la falange con la flexibilidad de los ataques rápidos de caballería. El ejército macedonio, diseñado por Filipo I y perfeccionado después por Alejandro, era como la bomba inteligente de la antigüedad. Era realmente muy diferente de la falange griega, que consistía en infantería pesada, que avanzaba en sólidas formaciones y luchaba de forma brutal. Era un estilo de lucha que en ocasiones se llama de escudo y espada. La falange macedonia funcionaba como un escudo y la caballería Hatairoi como una espada ofensiva. En Gaugamela, Alejandro organizó una falange de macedonios con caballería a cada lado.
pero también situó una falange en la retaguardia compuesta por mercenarios y aliados. Sabía que los movimientos de su propia caballería podían dejar a su infantería vulnerable a los ataques desde los flancos y desde atrás. Esta segunda falange se ocuparía de neutralizar esa amenaza. Alejandro no parecía estar nervioso antes de la batalla. De hecho, se puso a dormir. El sol estaba muy alto cuando se despertó y se unió a sus tropas. Los dos ejércitos avanzaron en línea de batalla. Darío tenía el terreno a su favor. La amplia llanura era perfecta para desplegar su infantería, muy superior en número, y su caballería. Los persas quintuplicaban las fuerzas de Alejandro. Para evitar que le superaran por los flancos, Alejandro dirigió su caballería a la derecha, hacia el final de la línea persa. La caballería de Darío se movió en la misma dirección para no perder de vista a sus oponentes. Estas maniobras fueron ventajosas para Alejandro, ya que alejaron a ambas fuerzas lejos del terreno que el emperador persa había preparado para sus carros. Darío se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y ordenó el avance de su flanco izquierdo. Para evitar que le rodearan, Alejandro cargó entonces contra los persas. Lo que Alejandro buscaba en sus batallas era ante todo una abertura en la formación enemiga. En cuanto la encontraba, dirigía una carga de su caballería, Hatairoi, directamente hacia ese hueco. Se estaba librando la batalla de Gaugamela. Era una confrontación importante en todos los sentidos. 300.000 hombres luchando a lo largo de kilómetros y kilómetros de desierto con el imperio persa como recompensa. El ataque de Alejandro parecía suicida. Fue una batalla terrible en la que los macedonios estaban en franca inferioridad numérica. Siempre dicen que cuando luchas contra una fuerza superior es algo así como pelearte contra un oso. Tienes que apuñalarle en el corazón antes de que te envuelva con sus garras y te aplaste hasta matarte. La carga de la caballería Hatairoi dejó la falange macedonia desprotegida. Darío decidió que era el momento oportuno de destruirla con sus carros segadores. Tenía preparado un centenar para lanzarlos contra los lanceros macedonios. Tras romper la falange, el ejército de Darío podría entonces rodear a Alejandro y a su caballería, y de esta forma la aventura persa del joven rey griego llegaría a su trágico final. La batalla de Gaugamela. Estamos en el 331 a.C. Alejandro Magno lucha contra el ejército de Darío de Persia. Está en juego el control de Asia, desde el Mar Negro hasta la frontera de la India. Darío decidió que sus carros segadores entraran en acción y estos atacaron la falange griega. Ante ellos se interponía un muro de lanzas afiladas como cuchillas. Los hombres de la falange vieron 100 carros que se dirigían hacia ellos con sus afiladas hojas de 1 metro girando en las ruedas. Pero las tropas de Alejandro, curtidas en muchas batallas, aguantaron en sus posiciones. Sin embargo, en el último momento, cuando los carros estaban casi sobre ellos, abrieron sus filas y los carros pasaron sin causar daño alguno a los griegos. Pero por el contrario, esta maniobra fue fatal para los conductores de los carros. Al pasar por las filas abiertas, centenares de jabalinas y lanzas acabaron con todos. Los mejores lanzadores de jabalinas y arqueros griegos estaban en primera línea y dispararon sus armas contra los caballos. Si derribabas a uno, los que le seguían tropezarían y caerían. Mientras tanto, Alejandro y su caballería habían ganado ventaja, por lo que Darío envió a la caballería del centro de sus líneas como refuerzo. Al moverse de su posición, dejaron un hueco que Alejandro vio inmediatamente. Entonces giró a la izquierda y cargó directamente hacia este hueco, hacia el rey persa. Alejandro solo consiguió tener superioridad numérica en un único momento de la batalla, pero fue en el momento más crucial, al cargar contra Darío. La falange macedonia seguía a Alejandro. La línea de batalla persa se rompió y una vez más Darío huyó. Cuando el resto del ejército vio que su rey y su séquito huían, pensaron, como es lógico, si el rey huye, ¿por qué nos tenemos que quedar aquí jugándonos la vida? Pero la batalla todavía no había concluido. Parte de la caballería persa consiguió reagruparse y atacar a la caballería del flanco izquierdo de Alejandro. Si ese flanco del ejército de Alejandro cedía, particularmente si cedía demasiado pronto,
todo el plan de batalla de Alejandro se vendría abajo, lo cual probablemente no solo impediría su victoria, sino que podría conducirle a una rotunda derrota. Pero nuevamente la inteligencia táctica de Alejandro salvó la situación. Había situado la falange en la retaguardia para prevenir una emergencia semejante y entonces ordenó que entrara en acción, consiguiendo hacer retroceder a la caballería persa. Cuando se supo que Darío había huido, el enorme ejército persa empezó a retirarse. En ese momento todo el ejército macedonio se puso a perseguir a los persas. Darío lo había abandonado todo al huir para poder salvar su vida. En Isos había dejado a su mujer y a sus hijas. Esta vez en Gaugamela dejó grandes cantidades de tesoros y armas e incluso su propio carro real. Pero consiguió escapar. Las cifras de bajas sabidas en batallas antiguas normalmente eran más propaganda que hechos reales. El historiador griego Arriano decía que Alejandro había perdido solo 100 hombres, mientras que Darío había perdido 300.000. Aunque eso sea evidentemente una terrible exageración, los persas debieron sufrir un número de bajas muy considerable. El ejército persa perdió muchos hombres cuando emprendió la retirada. Durante los siguientes 9 meses, Alejandro perseguiría a Darío, pero nunca más ambos líderes se volvieron a ver con vida. Darío murió apuñalado por uno de sus propios generales y fue abandonado junto al camino mientras agonizaba. Alejandro encontró al rey muerto y lo envolvió en su propia capa. Mandó ejecutar a los asesinos de Darío y celebró un funeral real en su honor. Gaugamela fue la victoria más importante de Alejandro, porque destrozó la hasta entonces organizada resistencia del imperio persa. Tras Gaugamela, la trayectoria de Alejandro fue imparable. Él y sus compañeros del pequeño reino de Macedonia arrasaron Persia. Un año después llegaron a Afganistán. 4 años más tarde cruzaron la cordillera del Hindu Kush e invadieron el norte de la India. Alejandro estaba cumpliendo la profecía de los sacerdotes de Amón. Estaba cerca de convertirse en el amo de todo el mundo conocido. En el 323 a.C., Alejandro volvió a Persia. Una noche asistió a una bacanal. De repente se puso a gritar, quejándose de un dolor que era como una lanza en el pecho. Cayó presa de la fiebre. Estaba apenas consciente cuando le preguntaron a quién legaba su reino. Contestó: al más fuerte. Si alguien merece ser juzgado por los valores de su propia época, y no por los nuestros, es Alejandro. Luchó siempre como un héroe, y nunca fue un general frío y calculador como César o Napoleón. Estaba ahí, en primera línea, sobre su caballo bucéfalo, atacando, y creía que a eso se reducía todo. El 11 de junio murió a los 32 años. Después de todo, no era un dios. Tenía el cuerpo cubierto de cicatrices de sus numerosas batallas. Hasta 8 veces fue herido gravemente y había sido alcanzado por todo tipo de armas, como flechas, espadas, lanzas y jabalinas. Los egipcios le embalsamaron y no le llevaron a su patria, a Macedonia, sino a Alejandría, que llevaba el nombre del mejor comandante que el mundo había conocido. Su imperio no sobrevivió. Ningún hombre fue lo bastante poderoso como para heredar su importante legado. En lugar de ello, se dividió entre sus generales. Nunca más ningún hombre igualaría a Alejandro como conquistador.